¿Qué tal a todos? Espero se encuentren muy pero que muy bien. Mi nombre es Sebastián Gaviria y estás en mi canal sobre cultura financiera. Actualmente tengo 24 años y bueno, hace un par de años empecé a educarme un poco financieramente y la verdad es que he obtenido bastantes resultados muy buenos. He logrado aprender bastantes temas interesantes y todo esto es lo que trato de compartirles aquí en la comunidad. Cabe resaltar que no soy millonario, aunque bueno, creo que en conocimiento sí que lo he logrado hacer. Sin embargo, he aprendido cosas muy importantes que me han ayudado, digámoslo así, a saber administrar correctamente mi dinero, sea el ingreso que sea. Y yo pienso que son trucos, tips, estrategias, como ustedes quieran llamarle, que cualquiera de nosotros puede aplicar. Solo es necesario conocer y desde luego que poner en práctica, quizás con un poco de esfuerzo, eso sí, porque bueno, estamos un poco acostumbrados a gastar todo lo que tenemos y eso es algo que realmente va, digámoslo así, intrínseco en la mayoría de personas de la sociedad. Sin embargo, no es un estigma o bueno, no es algo por lo cual tengamos que lamentarnos porque como lo dije es algo que se puede modificar y poder sacar así la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, bueno, durante todo ese trayecto, digámoslo así, que he llevado leyendo libros, que he puesto en práctica, que he observado y bueno, una serie de vaivenes por los cuales me he visto, digámoslo así, involucrado para poder sacar precisamente esa mejor versión de mí. Me di cuenta de que uno de los aspectos más importantes a la hora de equilibrar esto que viene a ser financieramente hablando nuestro estilo de vida, es importantísimo contar con un fondo de emergencia. Antes de empezar a invertir, que es lo que quiero mostrar en mi canal en muchos videos, antes de invertir es muy importante que nos eduquemos financieramente y sobre todo que tengamos presente cosas como el fondo de emergencia, que es lo que vamos a ver hoy en este video. Ya les voy a explicar qué es, les voy a explicar cómo funciona, cómo lo podemos hacer y bueno, algunas pequeñas cositas más que se van a ir desarrollando a lo largo del video. Es importante eso para poder así que nuestras inversiones luego no sean como un dolor de cabeza o no las dejemos, digámoslo así, florecer. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, muchas personas no tienen esta cierta educación, eh, quieren invertir, eso es bien por ustedes, sin embargo invierten dinero que ustedes van a necesitar muy pronto y eso les va a obligar a que digamos luego tengan que retirar esa inversión que han hecho y la mayoría de veces cuando esto pasa por lo general es cuando estamos en minusvalía, es decir, que estamos en pérdida y bueno, le cogemos cierta aversión no solo al riesgo, sino también creemos que siempre se pierden las inversiones y no es así. Entonces, mi misión a través del canal es irlos educando un poco financieramente sobre esos temas y bueno, quizás sobre otros temas más que vayamos viendo. Sin embargo, hoy vamos a tratar este que considero es muy importante, pero ya vendrán muchos más, así que si no te has suscrito te invito a que lo hagas y bueno, que valores esto con un gran like, pero vamos a comenzar ya con lo que es el video. Pues bien, vamos a comenzar definiendo qué es un fondo de emergencia. Y es que básicamente un fondo de emergencia, digámoslo así, es un monto de dinero que tenemos acumulado precisamente para lo que su nombre indica, una emergencia. Cabe resaltar que como emergencia no van a contar esos gastos, esos antojos que nos den, sino algo que consideremos realmente una emergencia y es que puede ser, digamos, el mantenimiento de nuestro vehículo, algún daño que no teníamos presupuestado y que, bueno, de la nada surgió. Este dinero puede servir para solventar eso y alguna crisis de, digámoslo así, familiar, económica que se pueda presentar. Cualquier tipo de esta índole de gastos que se nos pueden presentar, que no son un capricho, sino que son una necesidad y que por alguna razón no están premeditados, porque bueno, ustedes saben que esto puede pasar eh, en un abrir y cerrar de ojos, como decimos nosotros. Entonces, un fondo de emergencias, digámoslo así, un monto de dinero que se va a destinar a esa misión o para esa función. Y obviamente eso también va a ser para cubrir necesidades básicas. Cosas fundamentales como de pronto la comida, los recibos, cosas que sean indispensables. Para eso se destinará el fondo de emergencia. Pues bien, uno creería que con esto ya he solventado el siguiente punto de este video y es para qué sirve un fondo de emergencia.
Sin embargo, quiero hacer, digámoslo así, una recapitulación o hacer énfasis en algo muy claro, y es que básicamente un fondo de emergencia nos va a permitir evitar la deuda. Ustedes saben que cualquier tipo de deuda pues es un gasto, digámoslo así, que nos va a generar, digamos, un pago más alto del que tenemos que hacer. Entonces la idea del fondo de emergencia principalmente es evitar la deuda, ya sea préstamos, ya sea usar tarjetas de crédito, cualquier cosa que digamos pueda alterar nuestras finanzas y obligarnos así a pagar, digamos, un monto más alto. Es para eso precisamente. Y otra de las funciones que yo considero importante es para que no tengamos que desinvertir el dinero que de pronto pues hayamos comenzado a invertir en un plazo corto, o bueno, que realmente digamos estuviéramos implementando y que por algún imprevisto pues nos hayamos visto forzado a hacer esto. Esa es la función del fondo de emergencia, y por eso es que creo yo que es tan importante hacerlo antes de comenzar a invertir, para precisamente poder, digámoslo así, tener un respaldo, un colchón, y no vernos, digámoslo así, apretados cuando tengamos la primera o bueno, cualquier, digamos, tipo de mini crisis o crisis también puede pasar. Entonces, esta es una de sus funciones. Aquí ya entra en juego otro factor fundamental, y es cuáles son los gastos de emergencia, porque bueno, realmente todo esto va a ir muy ligado a la situación personal de cada quien. Por lo menos habrán personas que tengan hijos actualmente, entonces pues un hijo se puede presentar alguna emergencia. Entonces yo digo que cada quien tiene que saber destinar cuál sería su emergencia, digámoslo así, pues más posible. O bueno, tratar también de ver lo que de pronto esté un poquito más desligado, pero tener presente qué es una emergencia y qué es un capricho. ¿Por qué lo digo eso? Porque bueno, básicamente yo no consideraría una emergencia, digámoslo así, que me obligue a tocar el fondo que estoy destructurando. Si es un descuento en una tienda, si por ejemplo es un gasto que pueda cubrir con otro dinero, algo que yo ya he premeditado anteriormente, digámoslo así, ya me he preparado para eso. Si por ejemplo es algo que no considero yo tan urgente, pero lo que yo sí consideraría, digámoslo así, un gasto de emergencia, obviamente vendría a ser algo como el desempleo, algún accidente que de pronto no me cubra un seguro. Obviamente ante todo está el bienestar personal. También de pronto si es de un familiar muy cercano, si realmente hay alguna calamidad doméstica, y pues obviamente tenemos que tratar de ayudar lo más pronto posible. Eso sí lo consideraría como un gasto de emergencia. Algún problema legal, quizás un desastre natural. Bueno, alguna serie de factores que, como ya lo dije, cada quien tiene que determinar, pero es importante que seamos conscientes de esto, ya que pues obviamente si queremos unas tenis vamos a pensar que ese dinero nos va a servir para eso, y hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Ya esos temas que vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, en el tema del video de hoy es los gastos, o mejor dicho, el fondo de emergencia. Así que bueno, vamos a ir poco a poco desarrollando el tema para poder aprender más sobre esto. Sin lugar a dudas, crear un fondo de emergencia no será cosa que vas a hacer en un día ni en un mes, porque obviamente es algo que hay que presupuestar inicialmente. Y es que bueno, aquí empieza todo lo más importante, porque el primer paso para crear un fondo de emergencia es definir el tamaño del mismo. Y es que en primera instancia nuestro fondo de emergencia tendrá que ser tan grande como la capacidad de los gastos que podamos tener. Obviamente, primero hay que saber cuáles son nuestros gastos esenciales, y lo principal es que, bueno, hagamos un presupuesto, escribamos en una hoja o en un Excel, digámoslo así, todo lo que son los gastos necesarios. Eso principalmente son esos gastos con los cuales sin ellos no podríamos, digamos, vivir. Por ejemplo, la alimentación, el arriendo en caso de que pagues arriendo, o digámoslo así, la cuota de tu casa si es una vivienda propia y bueno, la estés pagando. El internet es algo que se considera opcional, aunque yo diría que actualmente muchos dependemos del internet. Entonces, si digamos laboralmente dependes de ello y es una necesidad, pues bueno, ese gasto también velo anotando. Y bueno, así sucesivamente haces con todo lo que consideras esencial. Y allí es donde empezarías a fomentar, digámoslo así, más o menos cuántos son los ingresos que tú necesitas para, bueno, ir creando paso a paso este fondo de emergencia. Obviamente también hay que ponernos en situaciones, digámoslo así, un poco adversas, para poder también prever más campos que digamos en el momento no tenemos. Y es que bueno, actualmente podemos disponer de una buena capacidad económica. Si somos independientes puede que digamos estemos por un muy buen momento, pero ponte a pensar,
cuál ha sido, digamos, ese periodo más largo que has tenido que afrontar, donde, digamos, has visto una minusvalía en lo que vienen a ser tus ingresos, donde de pronto has dejado de recibir eso y bueno, también evalúate de esa manera para poder así tener un panorama más amplio y poder tratar de cubrir mucho más. Personalmente hay una regla que dice que una persona en promedio debería tener ahorrado entre 3 y 6 meses de lo que son sus gastos esenciales. Entonces, un ejemplo, si tus gastos esenciales son, un ejemplo en mi moneda local, 500.000 pesos, eso es solo un ejemplo, cabe resaltar, 500.000 pesos colombianos, entonces mi fondo de emergencia debería ser de al menos mínimo 1,5 millones y bueno, idealmente 3 millones. Entre más tengamos, pues será mucho mejor porque es un dinero que vamos a disponer en caso, como lo dije, de una emergencia. Sin embargo, pues bueno, ya luego se pueden aplicar algunos trucos de invertir una parte, tener otra parte allí, porque la idea es que lo más importante lo tengas disponible en efectivo para cuando lo vayas a necesitar. Y lo otro puede ser en un banco o bueno, una cuenta bancaria, lo puedes tener invertido a corto plazo. Ya tú miras cómo vas desarrollando esa idea. Sin embargo, es importante porque, como lo dije, te va a salvar a la hora de ya tener, digámoslo así, un monto destinado que va a ser solo a invertir y este va a ser solo para una emergencia. Entonces, ese, digámoslo así, no lo miramos y el otro ya podemos comenzar a trabajar con él. Eso es importante porque nos va a permitir también crear un hábito, el hábito del ahorro y obviamente posteriormente al tener un hábito de ahorro se nos va a abrir un apetito por comenzar a invertir y poder obviamente así obtener mejores rentabilidades. Pero todo va en el hábito porque bueno, eso suena muy bonito decirlo, tener de 3 a 6 meses, pero cabe resaltar que por ahí empieza. Luego tienes que ver cuál es tu capacidad de ahorro para poder crear ese hábito y acumular esos 3 a 6 meses de tus gastos principales. Porque pues no es solo decirlo, ¿no? La idea es empezar a hacerlo. Entonces pues yo te recomendaría empezar, no sé cuánto sea tu condición de ahorro, pero siempre es recomendable el 20% de tu sueldo mensuales, de tus ingresos mensuales. Pero quizás eso para todas las personas pues no sea fácil y obviamente dependiendo también cómo ha sido tu interés por el ahorro, tu interés por X o Y razón. Y también sobre todo pues cuáles sean tus necesidades porque bueno, no todos tenemos esa misma capacidad. Habrá quienes puedan ahorrar el 50% de su sueldo. Y eso está genial porque así pueden tener su fondo de emergencia más rápido y comenzar a invertir. Pero sé que hay personas que les cuesta más. Entonces no importa cuánto dispongas, si sea el 1%, el 5%, el 10%, lo que tú puedas ahorrar es algo que tienes que destinar precisamente para ahorrar un dinero con el que tú ya no vas a contar mientras lo acumulas y logras así crear tu fondo de emergencia o bueno, puedes disponerlo luego para lo que tú quieras, pero lo importante es crear ese hábito. Una vez lo hagas, eso te va a motivar incluso y vas a tratar de conseguir más ingresos para poder así tener pues mayor porcentaje de ahorro y así vas distribuyendo mejor tus finanzas. Y bueno, es un pequeño truco, pero a la vez me ayudó muchísimo a mí a estar más tranquilo sobre todo a motivarme más porque alcanzar ese hábito, digámoslo así, pues me fue motivando cada vez más y hizo que lograra completar mi meta del fondo de emergencia mucho más rápido y ahora sí me permitió enfocarme en las inversiones. Entonces, pues yo pude hacerlo, espero tú también puedas. O si tú ya conocías esto, si tú ya tienes tu fondo de emergencia, me gustaría mucho leerte en los comentarios. Sin lugar a dudas, pues me alegra muchísimo leerlos. Los invito eso sí a que se suscriban al canal, a que activen la campana de notificaciones y valoren este video con un gran like, ya que eso me motiva muchísimo a seguir generando contenido. Y quiero decirles que esto no es todo el contenido financiero, porque bueno, por un lado me gusta mucho hablar de inversiones, que es lo que prácticamente he ido poniendo ya en práctica, pero estos temas no se pueden dejar de lado y es que bueno, son un poco, digámoslo así, tediosos para algunas personas, pero son muy importantes para fomentar la cultura financiera, que es lo que yo pretendo hacer a través de este canal. Así que bueno, si eso te interesa, estás en el canal indicado, déjame en los comentarios qué te gustaría ver en una próxima oportunidad para así tenerlo muy en cuenta y seguir generando contenido de interés para todos ustedes. Yo los dejo, pero ya nos veremos en una próxima oportunidad, así que hasta luego.